Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Prácticamente estrenamos un tema que muy colateralmente hemos tratado en el podcast, pero es un tema importantísimo en automoción. Vamos a hablar de la logística del vehículo. Hemos pensado que podíamos traer un grupo, un panel de gente que la toca, que sabe bastante lo que comporta, pero desde distintas perspectivas y puntos de vista distintos sobre el mismo objeto de este podcast central, que es el movimiento físico del coche en todas sus vertientes. Para ello contamos, y voy por orden de cercanía, con nuestro director de operaciones, ex responsable digital de EME y antiguo director de concesión durante muchísimos años, Iván Quílez, que va a participar en el podcast. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Edu. ¿Qué tal? En otra posición. Hay unos episodios súper interesantes de Iván cuando estaba justo en transición entre una posición y otra, y ahora se ha incorporado a Inventario.pro, así que aprovecho para darle la bienvenida. También tenemos a Enrique García Comas, que es el Country Manager de Iberia de la empresa DriveMe, que ahora nos presentará dentro de un momento. ¿Qué tal, Enrique? Y, por cierto, repites podcast, tu episodio 37, cuando explicaste el proyecto de DriveMe, que ha evolucionado un montón, ¿verdad? Pues sí, Edu, la verdad es que desde aquel podcast aquí pues hemos ido creciendo y avanzando mucho en DriveMe. Seguimos cogiendo cada vez más clientes, más experiencia y dando más soluciones al mercado de automoción y a otros mercados. Pues, fantástico, bien, pues bienvenido. Y finalmente está con nosotros Álvaro García Robredo. Álvaro García Robredo es dentro de Kia Iberia, es el Logistics Manager. Y además, de una manera muy destacada, cosa que me parece absolutamente un punto muy valioso, es profesor de la 360 Business School en varios programas de formación, específicamente en el punto dedicado a la logística. Álvaro, bienvenido al podcast y muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, encantado de participar y de que entre todos podamos sacar aplicaciones válidas, ¿no? Para a partir de mañana nuestras concesiones, en nuestros negocios, poder ir implantando estas buenas prácticas, ¿no? Y las conclusiones que hoy vamos a exponer. En resumidas cuentas, vamos a contar con una empresa que provee servicios de logística, con un profesor que está dentro de un fabricante que resuelve problemas de logística, y en una vida anterior con un profesional de una experiencia dilatadísima que en la posición desde la concesión tuvo que afrontar problemas de logística. Yo, si queréis, abro el fuego, pero os invito a que os crucéis hasta preguntas entre vosotros. ¿Nos podéis centrar el tema de qué distintas partes comprende la logística, empezando por el VN, VO, venta, postventa, etcétera? ¿Alguien de vosotros quiere describir un poco cuál es el campo que comporta la logística del vehículo? Sí, pues, que parece complicado, ¿no? Sobre todo por lo abierto, ¿no? De lo que ofreces. Quizá vamos un poco por partes, ¿no? Que como norma general, la gente, yo creo que cuando hablas de logística lo que entiende es transporte. Y eso es, yo creo que lo que ahora mismo es menos, ¿no? Digamos, menos valor añadido da precisamente a la logística, ¿no? El transporte. Yo creo que la logística, luego nos lo comentará Enrique y Iván, como desde el otro lado, desde la concesión, pues podrá ver qué es lo que valora, ¿no? De un servicio logístico o de otro, ¿no? Y como fuego, quizá, pues esa primera, ¿no? Tú hablabas del VN, del tal, pues en el VN, efectivamente, ¿no? Por eso os decía que el transporte es importante, pero no lo es todo. En el VN es muy importante tener la trazabilidad, la información, la seguridad, la certidumbre, todo este tipo de puntos que nadie, cuando hablas de logística, a lo mejor se plantea, pero que sí es clave como
cliente interno, como cliente de concesión que necesitas a la marca, o como cliente incluso particular que estás esperando la solución por parte de tu concesión, el tener esa información. ¿Cuándo llegará ese coche? ¿Cuándo me puedo ir de vacaciones? O la concesión, ¿cuándo lo puedo matricular? ¿Llegaré al objetivo? ¿No llegaré? Ese tipo de puntos es importante. La verdad es que Álvaro ha estado tocando palabras claves dentro de lo que es la logística. Ha mencionado siempre una cosa que nos ocurre con la mayoría de los clientes, que es la incertidumbre. ¿Cuándo vas a venir a buscar el coche? ¿Cuándo lo vas a entregar? ¿Qué puedo saber de dónde está el coche? ¿Cómo lo has recogido? ¿En qué estado estaba? ¿Cómo lo has entregado? Son palabras claves que cada vez influyen más, sobre todo en todos los clientes, porque bien dices, la logística es una parte escondida, pero que consideramos también fundamental para todo el proceso que se genera en el automóvil, tanto en la parte de VN, de VO, incluso en la postventa. Oye, si voy a llevar mi coche al taller, ¿cuándo me lo recogen? ¿Cuándo me lo van a devolver? En la parte de VO, que también conoce mucho Iván, que una vez que un cliente ha comprado un coche de VO y lo ve con una matrícula, piensa, oye, es que lo voy a tener mañana en donde lo he comprado. Y hay procesos detrás donde la calidad, la información y especialmente las soluciones ante todas las casuísticas que ocurren por detrás en la logística y que la gente desconoce, hay que dar solvencia todos los días. Sí, yo creo que lo que ha comentado Álvaro y Enrique, desde el punto de vista de concesión, ¿no? que tengo ese sombrero por el deje de 22 años en concesión, entonces es muy reconfortante que ambas partes de la logística, ¿no? Sobre todo VN con vehículos nuevos con Álvaro y más en coche de ocasión con Enrique, que entendáis también, ¿no? Todas esas preguntas que hacíais, ¿no? Porque es la realidad del día a día en la concesión, ¿no? Todas esas preguntas de cómo está el coche cuando llega, si va a llegar en tiempo y forma, si va a entrar para el mes, todas esas son las cuestiones que en el día a día en la concesión son fundamentales tener esa información. Y es verdad que en los últimos años la comunicación ha fluido y ha mejorado muchísimo. Hay muchísimas más herramientas. Los fabricantes pues han desarrollado mejoras en sus empresas pues para tener una trazabilidad y tener al concesionario mucho más informado, ¿no? Y eso realmente al concesionario nos da mucha tranquilidad para luego comunicar con el cliente, ¿no? Porque lo que decías tú, Enrique, es así. Un cliente de un coche de ocasión compra el coche, como sabe que está matriculado, está esperando mañana que recoger lo que se le ha entregado, pero es que en un coche nuevo pasa lo mismo. O sea, un coche nuevo, yo en mis años me encontraba mucha gente que hacía un pedido, le decías 3 meses, pero es que a las 3 semanas te estaba preguntando, oye, ¿cómo va el coche? Ostras, habíamos hablado de 3 meses, ¿no? Pero de repente la necesidad aparece, ¿no? En el momento en que hace el pedido, ¿no? Entonces, toda esa información y esa trazabilidad y ese entendimiento que yo creo que tanto fabricantes como empresas como Daimi han mejorado, toda esa trazabilidad y sobre todo esa comunicación ayuda mucho a la concesión a tener más tranquilidad y una mejor comunicación con el cliente. Enrique, ¿qué problema resuelve DriveMe? Bueno, problemas resolvemos todos los días de todo tipo. Al final, a nosotros un cliente nos solicita el desplazamiento de un vehículo desde un punto A hasta un punto B. Todo el mundo piensa siempre que la línea recta es el camino más fácil y que no hay problemáticas como tal, pero desde que coges un vehículo pueden ocurrir muchísimas cosas, tan sencillos como que cuando llegas al punto de recogida el vehículo no está preparado o puntualmente el cliente no arranca, o hay un cliente que está hablando con el responsable que te tiene que traer el coche y eso ralentiza procesos. En carretera de repente se estropea el vehículo, salta un testigo, hay un pinchazo. Nosotros lo que al final estamos dando es un entorno de seguridad al cliente porque tenemos todo un equipo operativo que ayuda a ese conductor que está llevando el vehículo a tener soluciones. Al final un cliente lo que busca es que el coche llegue a ese punto B en el tiempo pactado y acordado y en la mejor de las situaciones. Te podrán contar seguro Iván y Álvaro, igual que te podría contar yo, millones de anécdotas de cosas que ocurren que la gente ni se plantea y que al final tú tienes que estar dando esa solución constante. Pero entonces, ¿la mayoría de movimientos que hacéis son de coches individuales o lotes? Nosotros hacemos de todo tipo. Lo que pasa es que tratamos individualmente cada vehículo, porque cada vehículo lo va a llevar un conductor.
Nosotros hemos tenido encargos de mover de repente en 2 días por un cliente 400 vehículos que ha comprado a un proveedor de venta de vehículos y que los quiere distribuir en todos sus centros por toda España. Entonces, es un movimiento de un lote, pero individualizado. Y lo mismo podemos encargarnos del vehículo de una persona particular que ha querido llevar su vehículo a su punto de residencia de verano. Pero el objeto que movéis es el coche o el camión que lleva coches. Es para entenderlo. Nosotros no, Edu, nosotros no tenemos ni camiones ni grúas, hacemos todos los movimientos rodando. Rodando, o sea, es el coche que va de A a B, aunque sea un conjunto de coches, lo que se mueve es el coche, no el camión que lleva el coche. Eso es, nosotros no hay camiones, no hay grúas. ¿Qué ventaja aporta esto frente a ese transporte tradicional y necesario que son los camiones también? Que nosotros tenemos una gran capilaridad, que damos una gestión y un soporte individual por vehículo, pese al volumen pueda ser elevado o no. Damos facilidades y damos sobre todo un soporte detrás de cada traslado. Al final nosotros trabajamos con conductores autónomos, pero que para poder realizar este tipología de servicios formamos y certificamos, porque al final detrás de DriveMe está sobre todo el cliente que nos solicita el servicio y ese cliente necesita una información y una solución a ese traslado. Sí, que de hecho, perdona, Enrique, ¿no? O sea, tanto solucionas trasiegos entre puntos de venta propios o entregas directamente a clientes, ¿no? Que eso yo creo que es un punto que también requiere como mucha formación por vuestros equipos de entregar un coche a un cliente final, porque eso al final siempre da como un poco de respeto, ¿no? De quién va a entregar el producto al cliente, ¿no? Y que lo hagáis vosotros requiere mucha formación y profesionalidad. Efectivamente, nosotros dentro de esos conductores que tenemos vamos haciendo formaciones constantes y no todo conductor está preparado para poder realizar una entrega o una recogida de un cliente. Hay magníficos conductores que mueven los coches de manera espectacular, pero el trato personal no es su fuerte. Eso no es que no está preparado para puede seguir realizando otro tipo de trabajos. Al final nosotros vemos las necesidades, vemos qué nos requiere el cliente, porque no tengo 2 clientes iguales dentro del sector, ni concesionarios, ni marcas, empresas de renting, de rentacar. Y al final lo que vamos haciendo siempre es adaptando necesidades y procesos para que esa experiencia cliente en esas entregas o en esas recogidas sea lo que quiere nuestro cliente hacia su cliente final. Vale. Una pregunta para Álvaro. Cuando tú encaras como profesor y tienes que explicarle la logística, ¿por qué o qué es lo que tiene que saber un profesional que no esté en el área de logística sobre logística para ser un buen profesional en automoción? ¿Qué es lo que tiene que dominar? Insisto, fuera del departamento específicamente que se dedica a lo que son los movimientos del coche al trasiego. Una persona de cualquier departamento, ¿por qué tiene o qué es lo que tiene que entender de logística para ser mejor? Sí, no, muy buena reflexión, porque además tú lo has dicho, departamentos, ¿no? Es decir, yo creo que la logística abarca, también lo ha comentado antes Enrique, pues desde la postventa, el marketing, la venta, todo, está involucrada prácticamente en todo, desde el momento en que el producto va a lanzar un coche y tiene que hacer la estructura de costes y tiene que saber qué costes va a tener, qué plazos, qué time to market. Luego, qué decir de ventas, lo hemos comentado antes, los cierres comerciales, la incertidumbre, atención al cliente, exactamente lo mismo para poder dar ese servicio y esa información al cliente. Postventa, parecido o igual, porque también tenemos que en paralelo realizar determinados movimientos o asistencias, cursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, en resumen, yendo un poco más al foco, ¿no? De qué es lo que debe alguien conocer de logística o que tiene que saber. Lo primero que debe plantearse es eso, es decir, que al final la logística es un departamento de soporte, me refiero como departamento en el sentido de área, ¿no? del negocio, en la que se va a dar soporte a cada una de las necesidades que los demás vayan a tener. Por eso, como gerente, es importante que tenga muy claro, por ejemplo, los plazos, muy claro, por ejemplo, el servicio, muy claro, por ejemplo, la trazabilidad, la visibilidad, que sea consciente de esa certidumbre de hasta dónde llega y con qué márgenes de seguridad se puede mover. Y ante eso, luego las respuestas efectivamente que como gerente debes dar desde manejando esos KPIs para la gestión
oportuna de algo tan sencillo como los inventarios que debes tener, los stocks de seguridad, evidentemente, los puntos de pedido, los momentos en los que tú también debes conocer qué tipo de producto, qué cartera de productos tienes y cómo, desde el punto de vista de logística, tienes que manejar esa cartera de productos. Es decir, si ya ves que es un producto que está en run out, en fase de liquidación, manejar muy bien los pedidos de ese tipo de unidades. Cuando es un lanzamiento que sabes que va a ser un bombazo, exactamente igual, aprovisionarte suficientemente, porque en un momento dado puedes entrar en que todos los demás estén realizando esos pedidos, estén aprovisionando y tú tengas que elevar tu número de backorder y alargar tu servicio a clientes. Entonces, todo eso, todos esos aspectos que es la gestión logística pura, es importante que lo conozcan, por supuesto, el gerente, por supuesto, el área comercial y por supuesto, por ejemplo, pues el área, por decir algo, porque es también un área en la que me he desarrollado durante muchos años, el de la postventa, pues por ejemplo, eso mismo, ¿no? Es decir, si sabes que va a haber un lanzamiento, aprovisionate también de todas esas, ¿no? Tanto recambios que va a haber, tanto almacenes para dar suministro a nuevos lanzamientos, sé consciente, en efecto, de qué canales tienes para tus recambios en el sentido de urgentes, stocks, piezas de alta rotación, piezas que sabes que van a ser complicadas o delicadas, es decir, hazte tus propuestas, ¿no? de pedido y dimensiona bien tu inventario. Eso principalmente. Y luego, evidentemente, por ejemplo, pues yo creo que ahora mismo en una era en la que estamos, y vosotros lo habéis tocado varias veces en el podcast, como es el comercio online, ¿no? Y más allá del comercio online, incluso también el B2B, ¿no? Las entregas a otros clientes que no son clientes particulares. Ahí la logística también tienes, que es una parte que tocamos en el curso, ahí la logística también cambia, ¿no? Respecto a la logística tradicional. Ahí tienes que ver nuevas maneras, nos lo puede decir Iván también desde su perspectiva, desde concesión, como a veces es mejor una entrega, por ejemplo, a una flota, es completamente diferente la logística a lo que va a ser una entrega a un particular. Es decir, tú no puedes canalizar esto en tu concesión, tú no puedes abarcar. El foco de tu negocio no es lavar 50 coches, matricular, ponerle placas a 50 coches y entregar 50 coches. Eso lo tienes que dejar en manos de profesionales que serán al detalle, al coche a coche, empresas como DriveMe o empresas gruistas muy locales o grandes flotas con operadores importantes en el mercado. Y todo eso lo tienes que conocer, ¿no? ¿Qué soluciones? Evidentemente eso es, y al final en este mundo todos nos conocemos y cada uno sabe, pues eso, soluciones que cada vez, y además eso ya está consolidado. Es decir, en Madrid poca gente, ¿no? Tiene la logística en su propia concesión. Todo el mundo ha sacado ese negocio a especialistas, a campas externas, principalmente por un tema meramente, también otro tema de moda, ¿no? Inmobiliario, ¿no? Es decir, con lo que cuesta el metro cuadrado en Madrid, en Barcelona, en Valencia, tú no puedes tener metros cuadrados para no dar valor añadido. Y eso es una de las soluciones que todo esto se plantea en el curso, todo esto se debate y tenemos que ser muy eficientes en cada una de las acciones que hacemos y cada paso del proceso logístico tiene que estar muy medido porque la logística no es una inversión, la logística no es un negocio por sí mismo, la logística al revés, es un centro de coste. Entonces lo que tienes que hacer es minimizarlo todo lo que puedas. Cuantas menos veces muevas un coche, mejor. Cuantas menos veces laves un coche, mejor. Cuanto menos días almacenes un coche, mejor. Todo esto tenerlo muy, muy, muy claro y manejar todos esos KPIs, manejar todos esos ratios, conocer perfectamente toda esa estructura de costes que tienes e intentar trabajar como gerente en ese área, pero bueno, todo el abanico que hemos hablado, que es infinito. Por eso la pregunta que hablabas tú del VR, del VO, es que los podemos dilatar por eso hay cursos enteros de logística. Claro. A mí el concepto de centro de coste lo tengo claro, pero ¿cuánto pesa? ¿Alguno de vosotros tiene alguna métrica, alguna indicación orientativa en tanto por ciento del coste del coche, de la mini cuenta de resultados que le puedes hacer a un coche? ¿De qué estamos hablando? Más bien lo que estás hablando es de pérdida de valor del vehículo que tiene por ineficiencias en el tiempo, de muchas veces lo que afecta a la movilidad.
Me explico. Por ejemplo, lo que decía Álvaro, dentro de lo que es un centro de costes en las grandes empresas, lo que es la logística, cuanto menos movimiento, menor coste tiene o Sí, eso está claro. mejor deja la cuenta del TCO de cada vehículo. Te puedo poner un ejemplo que nosotros sí hemos hecho cosas para clientes que es pues cuando era una recuperación de un vehículo de una empresa de renting con una permuta porque tiene coche nuevo, se lo entregabas al cliente y el viejo antiguamente se llevaba al concesionario que le ocupaba un espacio y había que generar un nuevo transporte hacia la campa, esa empresa de renting que lleva el vehículo para iniciar el proceso de venta. Pues recuperamos en cierto momento el que en vez de pasar por un concesionario que ocupaba espacio, cuando yo recuperaba ese vehículo al cliente, lo llevaba de la campa final. Eso generaba a un cliente la generaba más de 14 días de promedio de ahorro de tiempo. Eso es 14 días menos de depreciación. ¿Cómo imputar cuánto es el impacto en el coche? Pues depende de lo que él tarde luego también en venderlo. Le acabo de actualizar 14 días ese tiempo de venta. Al concesionario le acabo de ahorrar un coste en un principio de espacio ocupado en ese que has mencionado antes, Álvaro, del coste inmobiliario para hacer las cosas. Los indicadores, pues claro que ayudan y hay que valorar. Oye, me interesa a mí este tipo de servicio rodado, me interesa el servicio no rodado. Hay que tener abiertas todas las posibilidades que ofrece la logística en cada momento. Como bien decía Álvaro, hay veces que interesa para una entrega de flotas hacerlo de vehículos nuevos desde una campa con un transporte agrupado, otras veces interesa esa dispersión. Es fundamental que al final que las partes entiendan todas las opciones que existen, porque todas pueden funcionar, pero no siempre son las óptimas. En la contabilidad analítica de la cuenta de resultados de un coche, Iván, Álvaro, Enrique, entiendo que lo que se suele hacer es, o porque el coche se ha movido, entonces todo el coste de ese movimiento se lo repercutes al coche, o si no repartido, si venía en un grupo, se lo cargas al coche. O sea, eso lo que hace es restar margen bruto. No, margen bruto no, el de abajo, ¿no? Ya está restando directamente margen neto. Sí. Sí, bueno, depende cómo un poco lo quieras contabilizar, pero sí, al final directamente eso, sobre todo en VO clarísimamente, es menos margen del coche directo, ¿no? A veces en VN pues puede ser un poco diferente, contabilizarlo más como gasto general del departamento en cuestión, pero en VO directamente al coche. A mí me ha gustado mucho las reflexiones tanto de Álvaro como de Enrique, ¿no? Porque es totalmente así, en el sentido de que la logística creo que está bastante, ahora ya no, pero años atrás era como desconocida o donde no profundizábamos lo suficiente los concesionarios, y hablo a nivel concesionarios, y con el tiempo hemos entendido que mejorar y tener más eficiencia en eso no es solo intentar reducir los costes de logística, porque yo con el tiempo al final acabé entendiendo que por un lado puedes tener menos coste logístico, pero lo más importante es que puedes generar más ventas y puedes generar más negocio. Porque al final, cuando tú tienes eso optimizado y tienes unos plazos de entrega más acordes a lo que el cliente hoy en día espera, puedes realmente generar más ventas, ¿no? Porque al final, lo que decía Álvaro, vehículos nuevos, yo pues estuve un tiempo en Madrid y evidentemente era como dice Álvaro, al final las campas estaban a las afueras, pero ese movimiento logístico, una vez lo haces más eficiente, puedes vender más rápido y al final los tiempos se dilataban mucho entre un pedido, una matriculación y una entrega final, era muchísimo tiempo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues depende, podría ser 10 días, 15 días y eso al final es algo que habíamos normalizado, que haces el pedido hoy de coche en stock y en 15 días te lo entrego. Y no, eso al final, teniendo una mejor eficiencia y una mejor gestión de la logística, podemos y debemos reducir ese plazo al menor tiempo, ¿no? Porque al final los comerciales, pues cuando tienen 12 pedidos en un mes y 10 de ellos les tardan 15 días, se hace una bola ahí que al final no les deja avanzar hacia nuevos pedidos y hacer realmente más matriculaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de encontrar la eficiencia en la logística aporta menos coste, pero también más negocio. Eso es lo que es mi punto de vista, tanto en VN como en VO. Y aparte,
Edu, no sé si cuando hablamos en el podcast hace ya 3 años, ya se vio lo que llamamos la influencia del efecto Amazon, que la gente pasó de al efecto clásico, cuando quiero comprar algo o estoy pensando en comprar algo, dame distancia, una vez lo comprado, lo quiero para antes de ayer. Y en la logística de automoción ocurre algo parecido. La gente antes decías 15 días, le resultaba razonable, ahora le dices 15 días y te dicen me voy al de al lado que me lo da mañana. El coste de oportunidad, ¿dónde queda reflejado en la cuenta de resultado del coche? En la parte de VIO sé que hay clientes que tienen diferentes formatos. Algunos es, si tú quieres que yo te lleve el vehículo a tu casa y que lo tengas mañana, tiene un extra coste. O ya dentro del precio del vehículo tienen asumido un fee de coste de transporte, que si el cliente va a recogerlo al concesionario, pues bienvenido sea, acabo de aumentar el beneficio del vehículo. Si lo tengo que transportar, ya está en el precio al que lo he ejecutado la venta. Y ese plazo de entrega muchas veces determina la venta o no. O sea, al final, el cuándo puedo tener el coche marca si cierras la operación o no. Sí, totalmente de acuerdo con esa reflexión. Y esto viene además en estos últimos años, se ha acelerado. Pues bueno, desde los semiconductores, ¿no? En la que empezó a haber, bueno, una escasez de coches, el mercado incluso ahí el mercado del usado se disparó por las nubes ante la falta, ¿no? de producto y la necesidad de tenerlo cuanto antes, y eso nos enseñó a todos un poco a ser más ágiles, a quitarnos grasa en ese sentido, y ahora incluso en el mercado que tenemos actualmente del automóvil sigue siendo valorado porque sigue siendo una ventaja competitiva. Es decir, estamos en un mercado ahora mismo, lo podéis ver por el top, ¿no? de matriculaciones, de qué segmentos se están moviendo, qué modelos se están vendiendo. Al final no estamos yéndonos a un mercado de premium donde la gente se está haciendo coches a la carta, por los cuales se espera 2 meses, ¿no? La gente se está yendo a un mercado de reposición, a un mercado realmente todavía se habla también mucho de eso, ¿no? De que me interesa, eléctrico, híbrido, tal vez me compro uno baratito, salgo del paso, sigo, y eso se está viendo en los rankings de venta, de qué modelos, qué marcas son las que están ahora pegando, y ahí la logística vuelve a ser una ventaja competitiva. Es decir, si tú tienes esa necesidad porque se te ha roto el coche y es un mercado de reposición, el coche que vas a tener es el que te den mañana mismo, porque si no, no puedes ir a trabajar. Y hay como tal esa ventaja competitiva de la logística. También es importante tener todos esos procesos depurados y ser lo más eficiente posible en ello. Y luego hablabas tú, Edu, del dinero, del precio, ¿no? De la logística, que un poco hemos pasado así por encima porque no es un tema que se deba, pero eso, bueno, en el VN está, yo creo que casi todas las marcas, eso tradicionalmente ha venido así. Yo creo que la factura, cuando te daban el VN, te venía la partida transporte y te ponían ahí la cantidad. Ahora mismo la verdad que hace que no veo una propuesta de estas una propuesta comercial en concesión, y no sé si se sigue haciendo así, pero eso tradicionalmente siempre venía, y es un precio que puede estar en línea, de cara a lo que hablabas, ¿no? ¿Qué porcentaje del valor del coche? Pues sí, bueno, en cuanto lastra claro, el margen que te queda al final, neto, del coche, después de toda la operación y todo lo que has tenido que aplicar claro, en todos los conceptos. Claro, en el caso del VO, como dice Enrique, lo puedes hacer muy bien o muy mal y la partida no tiene nada que ver, o sea, puede estar disparada o puede ser relativamente económica. Y en el caso de VN, en la factura normalmente suele venir desglosado. Ahí se puede ver. Y luego, bueno, el VO, evidentemente, claro, es que el VO no ya solo tienes el coste de adecuación, si tienes que meterlo por cómo se está haciendo, por ejemplo, todo el tema de recompras vía renting, vía remarketing, tienes que adecuarlo, que es un gasto, bueno, al final no es podemos entenderlo como logística, pero al final es un gasto de adecuación, de vuelta a pintar, de retocar, de reparar, de vender con garantías, y luego además, efectivamente, el tener ese inmovilizado, ese capital, no ya solo inmovilizado, sino depreciándose. Es decir, al final, tú has comprado un coche por 10.000 y lo has almacenado y le has perdido dinero, ¿no? Por tenerlo almacenado. Claro, es que el coste logístico es como muy complejo de calcular, porque no podemos pensar solo en el movimiento del vehículo. Por ejemplo, en soluciones como en Drive, ¿no? O sea, al final, cuando tú haces una entrega en casa de un cliente, es un vendedor que no está dedicando 35 o 40 minutos la entrega a un cliente, perdiendo oportunidad de venta en concesión. Cuando DriveMe está entregando el coche y recoge la retoma, está recogiendo unos papeles y una gestión administrativa que no hace el vendedor o administración de ventas. Cuando lo entrega directamente en una campa
de un tercero, es un movimiento que no estás haciendo de alguien de tu equipo de logística recepcionando ese coche y comprobando que esté como la tasación en su momento. O sea, hay muchísimo más proceso en todo eso que un cálculo puramente logístico, ¿no? Entonces deberíamos de englobar, oye, ¿qué me ahorro en logística? ¿Qué me ahorro en administración de ventas? ¿En ventas? ¿En vendedores en la exposición? ¿No? Pues sabemos al final, ¿no? Las entregas siempre se hacen los viernes a las 7 de la tarde, ¿no? Es como hay un mantra y tiene que ser así, ¿no? Entonces eso genera unas ineficiencias en las exposiciones brutales, ¿no? Y cuando tú tienes una entrega personalizada, puedes optimizar eso porque liberas tiempo del equipo comercial, por ejemplo. Ahí, Iván, estás tocando una palabra clave o un punto estratégico dentro de lo que es la logística, que no hay que enfocarlo solamente como un gasto, sino como una oportunidad de eficiencia y de mejora del servicio. Porque lo que tú decías, el proceso de venta de un vehículo, tú tienes al comercial que tiene la fase de convencimiento al cliente, la parte de gestión, la parte de entrega. Si lo divides en 3 tercios, si tú haces una entrega fuera del centro, ya tiene un tercio más para que le puedas tener una mayor presión de ventas. Si la parte de gestión se lo das, entenderme, mascado, porque has generado un proceso específico que me pide ese concesionario, ayuda. Al cliente también le estás dando opciones de seleccionar. Al final, el cliente, si es un cliente fuera de zona regular o de la zona que abarca ese concesionario, porque es de otra provincia, le dices, tienes 3 opciones, vienes a buscar el coche, te lo llevo en un servicio de transporte con grúa más lento o más económico, o mañana por la tarde. Es el efecto del Prime de Amazon. ¿Tú cómo lo quieres? ¿Y estás dispuesto a pagar más por ello, sí o no? Hay formas de recuperar ese coste que se menciona a veces como una oportunidad de mejora. Para mí forma parte lo bien que me lo entreguen y lo rápido que me lo entreguen de la experiencia de compra que tengo en Amazon, y por eso a veces prefieres una que la otra. Que depende de cada situación. Hay gente, como mencionabas, que necesita una reposición, como dice Álvaro, que hay gente que ahora mismo ve el coche como solamente un mero medio de transporte, el que se me ha estropeado, necesito mañana otro y me da igual qué marca, qué coche, lo quiero ya. O aquel que realmente dice, oye, si es que yo quiero comprarme un coche, quiero esperar al nuevo, o el V4 que acaba de presentar Kia, porque es un coche tecnológico eléctrico y quiero disfrutarlo y el efecto wow contra mi vecino. Y quiero que vea que me lo entregan en mi casa porque soy yo. Es que existen. Cada persona es un mundo y hay que hacer una adaptación y proponer a los clientes también qué quieren y qué le podamos ofrecer. Yo tengo una pregunta para vosotros tres. ¿El tiempo razonable o que consideran muy bueno? O sea, por ejemplo, estamos muy mal habituados, ¿no? O sea, el poder experimentar y realmente es muy diferencial. O sea, hablemos claro. Que tú tengas una cosa como una compra en e-commerce, el Prime, y que te llegue el producto, que encima te digan, ¿qué lo quieres? ¿Esta tarde, mañana o tal día que tú no estarás, que cae en sábado y ya te lo entrego el lunes? Esto es una pasada. Y en cambio vas a un e-commerce y compras una camiseta para tu hijo que le hace mucha ilusión y se ha perdido. Y el cumpleaños ya lo has celebrado. Entonces le haces un papel impreso poniendo vale por una camiseta, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia, no? De que llegue a que no llegue. Los que tengan hijos sabrán de lo que estoy, hijas, sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. De cuando haces el vale es una semiderrota, a no ser que sea una cosa que claramente... Pero es una semiderrota, o sea, el cumpleaños ya ha llegado y la camiseta no. Y eso da bastante dolor de cabeza y en cierta manera te desincentiva a seguir. En automoción, ¿dónde está el cliente, el comprador, compradora súper contento en plazos y dónde está el que, bueno, vale, y dónde está el que se cabrea? Siempre y cuando lo entregues ayer. No, yo sinceramente la gente entiende que el coche tienes que moverlo, tienes que traerlo. Otra cosa es que te parezca razonable y hay como un umbral de, ostras, qué bien, ¿no? Qué rápido. ¿Tenéis la cifra o el plazo o es una cosa que varía un montón? No. En términos generales, ¿de qué estaríamos hablando? Creo que varía mucho. O sea, al final, más o menos todos tenemos la información de cuándo podemos hacer una entrega, ¿no? Aquí el problema también muchas veces es la comunicación. O sea, al final, si vamos a unos tiempos ideales, podemos decir que en un vehículo de ocasión, pues hombre, en 3 días tendríamos que ser
más que suficientes para poder entregar un coche, comprometerte y que llegue. O sea, si el coche llega en buenas condiciones y tal, 3 días deja a un cliente muy contento. No, ya muy contento, evidentemente, es un día, ¿no? Pero un plazo razonable, pues decir, oye, de 1 a 3 es un buen plazo. Como norma, creo que general, en mi opinión, ¿eh? No. Un vehículo nuevo, para mí en ningún caso deberíamos de pasar de los 7 días. Porque si tú tienes un coche en campa, y aquí también depende un poco del tamaño y la ubicación del concesionario. Porque claro, no es lo mismo un concesionario que tiene su propia campa y su propia zona de preentregas en la misma instalación, con lo cual te va a entregar el coche en 2 días, el vehículo nuevo, que el que tiene pues una estructura o una ubicación distinta y lo tiene más complicado, ¿no? Entonces, si hablamos en grandes, en mi opinión, en grandes números, pues te diría que un coche de ocasión entre 1 y 3 días es un buen plazo. Otra cosa es que el cliente lo quiera para el día siguiente y otra cosa es que el comercial en esa negociación de venta diga, ciérramelo que mañana lo tienes. Pero bueno, eso ya es un problema nuestro de que estamos generando la presión nosotros mismos. Para mí un plazo razonable de 1 a 3 días y un coche nuevo en una semana, creo que son plazos más que razonables. El problema muchas veces es eso, ¿no? Es la comunicación o cómo comunicamos esos plazos, porque a la que tú le comunicas un plazo a un cliente que lo has hecho un poco para cerrar la operación y que te deje la pay señal y vas justo, ahí empieza ya a aparecer los primeros problemas. Entonces, yo creo que es un problema generalizado que acostumbra a pasar y que poco a poco pues debemos de ir cambiando, evidentemente. Sí, ¿tú cómo lo ves, Álvaro? ¿Tú cómo ves todo esto? Claro, sí, ahí Iván ha hablado una cosa clave, ¿no? Tenerlo en concesión. Ahí es, en efecto, ahí él maneja, ¿no? Él sabe qué procesos internos tiene, sabe, en paralelo puede lanzar la matriculación, gestoría, etcétera, etcétera, a la vez que la preparación, alinearlo, entregarlo, sabe los festivos que tiene bajo su control, pues puede manejar toda esa información y puede comentárselo al cliente y darle realmente una certidumbre, ¿no? para la entrega. Desde la óptica del coche nuevo en campa o en fábrica y que hay que entregar a concesión, ahí es donde un poco hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores que con muchos condicionantes y que pueden hacerlo variar, ¿no? Y que esa certidumbre o esa precisión se varíe. Yo siempre, cuando hablo con los proveedores de transporte, con las grandes empresas logísticas, los TEVA, los CAT, Noatum, etcétera, etcétera, siempre hablo del tema de los límites de especificación, que no deja de ser un concepto traído en la estadística de procesos. Es decir, tú al final, cuando estás en fábrica y estás haciendo, pues por decir algo, un taladro en una chapa, pues al final lo que no puedes hacer es el taladro una vez a 1 milímetro a la derecha, otro día a 1 milímetro a la izquierda. Es decir, joder, tienes que estar metiendo el 99,99% de los taladros en el sitio donde tiene que ir, porque esa chapa tiene que ajustar y tiene que ir así. Entonces, en el proceso logístico tenemos que intentar ser lo más parecido posible a tener esa campana de Gauss donde concentremos todas nuestras entregas en un periodo, donde podemos dar una certidumbre a esa concesión que tendrá el 90% de sus pedidos en 5 días, ¿vale? Si yo no he dicho que tengan que ser 3, ni he dicho que tengan que ser 8, pero dime dónde va a estar, porque eso va a ser la información y sobre eso vamos a trabajar, sobre ese límite de especificación, y eso es lo que vamos a trasladar al cliente a la concesión y sobre las reglas del juego que todos tenemos que trabajar. Y ahí se marcan, bueno, pues los niveles de servicio, ¿no? que hay que mover con ellos y que hay que intentar hacerlo. Que evidentemente, y por eso es un 99 o lo que sea, ¿no? Por eso no es el 100, porque efectivamente, porque estará el coche que tendrá en fábrica que no se pudo subir al camión en el último momento, estará el coche que al final en la cadena de producción pues no se pudo sacar en la producción del día que estaba previsto. Casos, Álvaro, que claro, si lo cuentas a un cliente no te cree. Claro. Eso pueda suceder y sucede. O sea, accidentes y cosas y retrasos que tú lo cuentas y no te creen, me estás engañando, pero es que ha pasado. Sí, y luego ya, pues, por no hablar de la estacionalidad, porque evidentemente no es lo mismo una fábrica en agosto que una fábrica en julio, es decir, lo que decimos, ¿no? O un barco que hay que llenar con coches y es el último coche que entra, se sube al barco y llega y le has ahorrado un mes frente al ser el primero que se va a subir al barco y va a zarpar, ¿no? La estacionalidad propia, incluso en concesión o en el mercado, tal como lo tenemos, de los finales de mes, el efecto de final de mes. No es lo mismo, bueno, pues que cada coche que salga prácticamente tenga un camión esperándole para ser transportado, que el que tengas 1000 coches esperando al camión para ser transportado. No es lo mismo el ir a Soria que el ir a Cádiz, que el ir a Gerona, ¿no? Es decir, hay muchos factores
festivos, vacacionales, estacionales, que van a afectar a eso, pero sí el tener esa certidumbre, esos plazos dentro de lo que comentaba Iván, que la concesión lo tenga muy claro en su parte, y nosotros poder también, a su vez, desde la marca, dar a las concesiones cuáles son los plazos que nos hemos marcado y cómo y sobre qué base estamos trabajando. Y todo eso, bueno, evidentemente la digitalización, que antes hemos hablado de ella, también lo presenta y lo ofrece y permite, ¿no?, esa consulta y ese seguimiento por parte de las concesiones. Un punto fundamental con esto, perdona, Edu, que es tranquilo. La gestión de expectativas del cliente. Como decía Iván, si para hacer una venta ese comercial le decía al cliente es que mañana tienes el coche, para el cliente esa palabra de mañana es clave. Y como le digas luego, en vez de mañana pasado, su expectativa acaba de crecer enormemente. Si a ese cliente le dice, mira, te voy a ser franco, espero que en 3 días el coche y luego lo tienes en 2, acabas de generar un impacto más positivo porque has mejorado su expectativa. Sí. Es una cosa que a día de hoy nos ocurre bastante. Que nos llama un cliente, ayer siendo día cierre de mes, los que estamos en el sector claramente entendemos qué día de presión, de cierre de objetivos, de ventas, de los comerciales, que al final dices que si no llego y no voy a obtener mi comisión. Pero al final un engaño o una mala gestión de la expectativa del cliente puede hacer que todo ese trabajo que se ha realizado detrás para llegar al momento de venta se diluye en un instante. Pues, aquí hay cosas fundamentales que para ser competitivo tienes que manejar la información de cuándo, cómo y dónde se puede hacer. Álvaro mencionaba efectivamente que la estacionalidad y la localización son clave. Dentro de los plazos que decía Iván, que serían razonables para entregar un coche 3 días de VO, yo me estaba sacando aquí el dato, nosotros este año no llegamos al promedio de 2,8 días para entregar un vehículo. Pero eso no significa que todos los coches los entreguen en 2,8. Hay vehículos en Madrid que a veces los entregamos en el mismo día que me lo piden y otras veces que para llegar a Soria le tienes que decir al cliente, mira, es que necesito que sea dentro de 4 días porque no tengo logística para poder llegar allí. Y te dicen, pero si es un conductor el que va a ir. Sí, pero no todas las localizaciones, no todos los sitios son iguales. No. Sí, cuando tu grueso de un 60% con ese cliente, ese concesionario, ha sido en un día 2, luego esperamos que lo entregues a 1.000 kilómetros de distancia en ese día o 2. No, eso no funciona así. O sea, al final, pues según la distancia, como decía también, pues habrá más tiempo, ¿no? Entonces ya estamos acostumbrados a que lo hagas en 1 o 2, con lo cual ya es norma general para todos los transportes, ¿no? Yo creo que nos ponemos mucha presión nosotros mismos. Al final. De acuerdo. Oye, Álvaro y Enrique, vamos a entrar en la recta final, pero decidme, vosotros que estáis en lo que es no la recepción del servicio de logística, sino la prestación del servicio de logística, en los últimos años, ¿qué innovaciones, tanto tecnológicas como de digitalización que comentaba antes Álvaro, destacaríais por encima de las otras en el tema de movimiento de coches? ¿Qué es lo que ha habido que haya mejorado mucho la prestación del servicio de logística a nivel tecnológico y de innovación? Pues yo diría que sobre todo una mejora con las plataformas que hay y las comunicaciones entre plataformas de tener información en tiempo real. Que al final antes había, pues tenía mi experiencia anterior a DriveMe, desconocimiento de la localización. Yo tuve la suerte hace muchos años de trabajar con Álvaro dentro de Kia y muchas veces decía, oye, necesito un transporte de vehículos y decía, muy bien, yo lo he encargado a la empresa y me dicen que se efectuará en los próximos 7 días. Estaría dentro del plazo, pero luego no sabías qué día específico se cargaba el coche, salía, era base de llamadas. Ahora, a golpe de clic, puedes tener información de cómo se encuentra, en qué estado se encuentra ese servicio, si está todo en regla, ha salido antes, hay un retraso, todos los pasos. Es monitorización y con múltiples canales basado en toda la tecnología que se nos está aportando. ¿Pero qué pasa? ¿Que el coche lleva baliza o la persona lleva... ¿Qué es lo que se hace? En nuestro caso, los conductores con la aplicación pueden llevar una geolocalización del servicio. Hay clientes que les interesa, otros no. Al final, todo es la información y la gestión del dato que nos solicitan los clientes. Hay algunos que quieren tener todo traqueado en detalle y otros que lo único que quieren es dame el servicio. Ya. Hay adaptación de procesos y de medios. ¿Álvaro?
Sí, efectivamente, al final el desarrollo tecnológico ha permitido eso, la democratización, ¿no?, de unas tecnologías en costes, o mejor dicho, la adaptación o el uso de unas tecnologías a esta realidad, que con la tecnología que había disponible hace unos años, por ejemplo, la localización por GPS, pues era inviable. Es decir, en cada camión, el montar un sistema de geolocalización por GPS, el coste que había, pues hace, por decirte algo, cuando empezamos con esto nosotros, a 10 años, 12 años, era inasumible, ¿no?, porque te suponía un dinero que es inabordable, y ahora mismo, pues lo que ha dicho Enrique, con una app y con triangulación de antenas y con un teléfono móvil, sabes en todo momento dónde está el coche, dónde está el camión, la velocidad a la que se está moviendo, la estimación de entrega, y eso es una app prácticamente gratuita. Luego, bueno, sí, efectivamente, luego hay aplicaciones que todo esto lo vas integrando para un entorno web, tenerlo en un portal visible para la concesionaria y para el cliente, y ahí puede en tiempo real ir siguiendo sus pedidos. Y sobre todo, otro paso más dentro de la digitalización es también el tema de reclamación de daños, gestión documental, seguimiento de todo a tu histórico, ¿no?, de transportes, de plazos. Todo esto antes era tedioso, porque eso estaba en manos del proveedor. Normalmente, por ejemplo, el tema de albaranes, en unos papeles ilegibles, sucios y con faltas de ortografía, en una serie de archivadores en sus bases, que nadie tenía acceso a ellos, y ahora todo eso está escaneado en formato digital, con una prueba electrónica de entrega, mediante un QR que te posiciona exactamente dónde se hizo la entrega, con lo cual esa duda de, joder, pero se lo has entregado por ejemplo, en Madrid, ¿no?, y lo conocerá, en Barcelona también, en grandes ciudades donde hay concesiones relativamente cerca, en un radio de acción, pues suele darse yo vengo con 3 Kias, 2 para determinada la concesión de San Boi, 2 para la concesión de Hospitalet, y resulta que como eran Kia, pues los he dejado todos aquí. Y eso antes pasaba, y había que irse a los albaranes, y ahora mismo lo tienes. No, es que efectivamente, es que el QR es que los has dejado en San Boi. Y estos iban para Hospitalet. ¿No? Incluso a quién se lo has dejado, ¿no? ¿Quién claro, te ha firmado? Efectivamente. Esto en ahorro de tiempos, sobre todo en respuesta al cliente, en plazos, en resolución de problemas, en trazabilidad, el avance es tremendo. Y luego, ni qué decir tiene para temas de facturación, para temas de requerimiento de servicios, para seguimiento, para todo este tipo de cosas, daños, ¿no? Hemos hablado también del tema de daños, porque ya te permite sobre la misma aplicación el grabar ese daño, el dejarlo registrado, el dejarlo aprobado, la videopericación incluso. La cuña esa de que se ponían los albaranes en los camiones de daños por uso, y qué daños eran y cómo se reflejaban. Claro, y ahora ya hay la fotografía, que te lo ve. Ahí te pongo nosotros un ejemplo porque al final la tecnología que aplicamos en nuestra casa al final es tecnología propia, con lo cual nos da mucha adaptabilidad. Es que cuando nosotros cogemos un vehículo, le hacemos un inventario fotográfico completo del mismo, y bajo las especificaciones que me pide el cliente, con nuestros mínimos, y a la entrega se vuelve a hacer lo mismo. Con lo cual, la información ahora es en tiempo real de cómo llega el vehículo, cuántas reclamaciones, y hacemos ahorro de costes de cuentas extraordinarias porque un cliente me ha reclamado un daño en una llanta que ponía daños por uso y me lo tenía que comer, entre comillas, el concesionario. Y va al concesionario y dice, dame un segundito, voy a la fotografía de entrega. Uy, esta llanta no estaba tocada. Gracias por venir. Es que ha variado muchísimo en lo que nos preguntabas, Eduardo, en cómo se ha adaptado todo gracias a los desarrollos tecnológicos que puedes aportarle tú como proveedor del servicio al cliente, mostrándole las soluciones y eficiencias de todo ese proceso. Al final, se puede resumir, el cliente quiere llevar el coche del punto A al punto B y quiere desconocer todas las soluciones que aportes para llegar a ese punto. Nosotros lo que se hace ahora mismo en la logística es aportar mayor número de soluciones y que el cliente pueda acceder a ellas cuando lo necesite. Porque al final no quiere estar vigilando cada servicio, quiere que tú lo tengas controlado. Muy interesante, ¿eh? Bueno, pues para una persona que vive el tema de fuera y muy tangencialmente, esto que ya se intuía, esto es un mundo en sí mismo, ¿eh? Hay mucho tomate aquí. ¿Y cuántas veces hemos estado en la sombra, Eduardo? Es que, ¿sabes qué pasa? Es como
que si todo va bien no pasa nada, pero si va mal se monta un pollo monumental porque el coche no está, ¿no? Yo creo que es la sensación de... Es como... Se presupone, y estoy viendo tantas cosas que pueden no salir del todo bien, como los ejemplos que habéis puesto, que ahora entiendo muchas cosas en todos estos años cuando he pedido el coche y aquí, o el dónde está, o que te lo muevo, y ahora me queda bastante claro. Yo creo que está muy bien, es un episodio muy agradecidos de que hayáis querido participar, Iván Quílez, Enrique García Comas y Álvaro García Robredo. Yo creo que ha sido muy interesante. Si tenéis alguna sugerencia, especialmente Álvaro y Enrique, que sobre temas de estos, independientemente de que yo recomiendo vivamente que un profesional o una profesional se mire con mucho cariño, especialmente el curso de 360 Business School, donde participa Álvaro como profesor, porque hay bastantes temáticas de este estilo. Yo creo que es una fuente de conocimiento fabulosa. Pero a nivel de temáticas de podcast, y Enrique y Álvaro, Iván también, lo que pasa que ya te lo pregunté hace muy poco en los episodios, pero ¿tenéis algún tema que os gustase que se explicase con más profundidad o algún que se tocase dentro del podcast? Hombre, no, un poco al hilo de la temática que estamos, lo que ahora queda, hemos hablado de lo que se ha avanzado estos años. Yo creo que ahora queda hablar de lo que se va a avanzar, o de para dónde va el sector, o de para dónde vamos a atender. Yo creo que esa ventana digital de la concesión, yo creo que va a ofrecer, y lo está ofreciendo, y lo está haciendo, y está haciendo que empresas como DriveMe tengan que dar respuesta a eso. Está abriendo mucho el abanico, no ya solo en clientes que captas, sino ahora en clientes a los que tienes que servir. Entonces vamos a ver cómo se hacen esas entregas, cómo se hacen esos B2B, cómo se hacen esa puerta online, cómo se responde a todo eso, y qué herramientas tiene que tener la concesión o qué medios va a tener la concesión a su alcance para poder ir a eso. Ha habido marcas, ¿no?, que no tienen, que ya están, bueno, con centros de entrega, ¿no? Todos las conocemos, ¿no? Que no tienen concesiones y que están trabajando de esta manera, pero que deja mucho que desear. Realmente no es el motivo de hoy, ni vamos a entrar a criticar a nadie, pero sí, dentro de la experiencia de cliente, el poder hacerlo en una concesión ahora mismo, con todo lo que se ha avanzado en esos puntos de entrega, en toda esa escenografía, ¿no?, de cuando entregamos el coche nuevo al cliente y toda esa carga emocional que le estamos dando, en ese tipo de entregas no lo están pudiendo hacer estas marcas. Y claro, la duda es si cuando hagamos eso en casa del cliente, cuando hagamos eso en una entrega de una gran flota, una multinacional, en su sede, etcétera, vamos a ser capaces de hacer eso, vamos a tener gente preparada, ¿cómo lo vamos a diseñar? Y eso quizás sea, ¿no?, en un futuro por donde tenemos que ir, y ya otro campo más, otro recorrido que tendremos que tener. Muy bien. Pues repito, muchas gracias por haber participado. Enrique, no sé si quieres hacer algún comentario, Iván, pero voy a cerrar el episodio. ¿Cómo lo ves tú? No, la parte de driving me interesa porque, o sea, yo os iba a lanzar una pregunta, pero que quizás es para otro, ¿no? Es decir, todo eso, esa trazabilidad que ya tenemos en las concesiones, que ya hemos mejorado muchísimo y tenemos, ¿creéis que va a acabar, o la vamos a acabar de cierta manera trasladando al cliente para que tenga esa trazabilidad minuto a minuto de dónde está su coche, su movimiento ejecutado y plazo de entrega? Pues es muy probable que acabe llegando al propio cliente, porque ante esa demanda de información que te piden se la puedas facilitar. Como todo, hay que medir también cuánta información quieres darle al cliente, pero lo que sobre todo, yo diría, pensando más como cliente buscas de todo esto, es la transparencia, o sea, la información, ser claro. Es que al final tener información va al alza, o sea, va empujándose. Tú ahora, cuando te compras, por un ejemplo, Edu, de Amazon, y has comprado el producto, tú lo que buscas es tener esa trazabilidad, tener claro dónde están las cosas. Y cuando estás cogiendo un bien tan importante en la vida de las personas como puede ser la compra o adquisición de un vehículo, también quieres que todo ello quede reflejado en la experiencia al cliente. No solamente es el trazarlo, el tener control, es también al final cómo te llega, cómo te tratan como persona. Interesante. Es que influye muchos puntos en todo ello, y al final, pues
también hay que adaptarse a todos estos cambios que se están produciendo en el sector. Como bien decís, ahora ya, como me mencionaba antes Álvaro, y me lo he quedado apuntado, como antes había también mucha experiencia, pero hay gente ahora que lo que busca es un mercado de reposición. Se me ha estropeado este uso, que es un coche, necesito otro uso, otro coche. Ahí hay una potencia de repente, pues se cambia el modelo de venta por compra a modelos de suscripción, metodologías Balloon o renting. Para clientes hay que pagar una cuota, está en el servicio, me traen el coche, se acaba. Hay que darle una pensada o abrir las puertas a nuevos sistemas, a nuevas ideas, en vez de solo el transporte tradicional que siempre hemos tenido centralizado, a qué cambios o qué opciones tengo también para ofrecer al cliente y sobre todo que también esté dispuesto a pagar porque le ve ese valor. Hasta ahora la logística siempre, hemos dicho, ha quedado en un punto oscurecido como estaba dentro del proceso, pero no sé valorarlo. Quita la logística de repente del factor y toda la cadena se acaba de destrozar. Muy interesante. Bueno, muchas gracias de nuevo, Álvaro, Enrique, Iván. Gracias por participar. Yo creo que ha sido un episodio fantástico, especialmente a los noveles. O sea, esto está muy, muy interesante y ni idea de que había tanta variedad ni tanta complejidad controlable y no tan controlable. La logística influye decisivamente en lo que es el mundo de la automoción, eso no cabe ninguna duda y nos lo habéis explicado muy bien. Y muchas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. A todos vosotros, todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.